Muy buenas tardes. Continuando con estas reflexiones acerca de materias propias que tendrán que ser objeto de análisis, discusión y aprobación de los constituyentes, seguiremos esta tarde, no sin antes recordar que la primera parte sobre los derechos humanos que estamos tratando está en el penúltimo YouTube grabado, porque el último es un paréntesis para remachar la importancia que tiene el conocimiento de la realidad. Porque cuando se pretende elaborar un texto tan importante como una constitución, que es la norma superior de la pirámide jurídica que hemos explicado, hay que tener los antecedentes suficientes para comprender las propuestas que los constituyentes harán al país. Me alegro que se esté anunciando que pronto, parece que en el mes de septiembre, ya se comenzará a discutir el contenido de la Carta Magna. Todo lo anterior son prolegómenos necesarios que se han hecho, entiendo, con esmero y con algunas desviaciones que ya hemos tocado. Pero lo que más nos importa, o por lo menos lo que más me interesa compartir con ustedes, es precisamente materias de contenido. Y al respecto quiero plantear lo siguiente. Vamos a grabar este YouTube sobre la segunda parte de los derechos humanos. Los hemos definido, hemos señalado sus características, y ahora quiero comenzar por hacer una distinción muy importante. Todo esto en síntesis, por supuesto. Sin embargo, cuando terminemos de grabar esto, voy a grabar otro YouTube en donde quiero compartir con ustedes una trilogía que es muy importante, que es la ley, el juez y la justicia, que es un asunto que naturalmente tiene que ver con los derechos humanos desde un punto de vista en el ámbito judicial, jurisdiccional. Ahora me propongo hacer una síntesis de las concepciones filosóficos-políticas que han impregnado a los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Partiendo, por supuesto, del liberalismo, luego el marxismo, y que dio origen al Estado liberal, luego al Estado de bienestar, al Estado social y al Estado constitucional. Vamos a hacer, para introducirnos en esta materia, una breve síntesis. Esto hay que tenerlo presente. Se hace la diferencia entre dos conceptos: derechos fundamentales y derechos humanos. En la mayoría de los autores se hace esta distinción. En otros, sencillamente se habla de derechos humanos. Pero nosotros vamos a hacer una distinción para comprender mejor esta materia. ¿Qué son los derechos humanos y qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son aquellos anteriores al aparecimiento del Estado. Porque cuando nace el Estado con el Renacimiento, hay órganos que dictan leyes, que dictan el derecho. Y este derecho se llama, por estar escrito, derecho positivo. Esto es muy importante que tengamos presente porque vamos a hablar más adelante del derecho positivo.
Y en consecuencia, cuando hablemos del derecho positivo, estamos hablando, o estaríamos diciendo en ese caso, derecho escrito, que se manifiesta en la ley. Los derechos fundamentales son aquellos que no están escritos, no están positivizados. A diferencia de los derechos fundamentales, que como he dicho, son anteriores al Estado y que pertenecen de manera universal a todos los seres humanos por el hecho de serlo, sin distinción, como recordábamos, de sexo, de nacionalidad, etcétera, etcétera. Por el hecho de serlo, porque todos los seres humanos, los que tenemos esa naturaleza de ser humano, somos titulares de dignidad. Y frente a esa dignidad, naturalmente somos iguales. El derecho a la vida, por ejemplo, no necesita de ser proclamado por una norma escrita. Existe con anterioridad a cualquier norma positiva. Existe antes del Estado, por supuesto, porque como digo e insisto, el Estado nace con el Renacimiento, porque el Estado brindó seguridad a los individuos que venían saliendo de la guerra de religión de 100 años. Y claro, el Estado en esa época, no solo hablamos del Estado absolutista en relación con la monarquía, sino que también otras formas de absolutismo. Y entonces el individuo, con el ánimo de que se asegurara su libertad, se garantizara su seguridad personal, se dio ante este órgano que nace llamado Estado. Y los derechos humanos, propiamente tal, son aquellos que han venido surgiendo a lo largo de los últimos siglos, siglo XVIII, XIX, XX, hasta el día de hoy, siglo XXI, que son aquellos que están consagrados en la norma jurídica escrita, llámese constitución o llámese leyes, es decir, en el derecho positivo. La tendencia desde el siglo pasado ahora es que estos derechos humanos sean reconocidos por la norma constitucional. Por eso que la tarea que tienen los constituyentes respecto precisamente a los derechos fundamentales, los derechos humanos, es tan gravitante, especialmente con los derechos humanos, porque en relación con los derechos humanos han venido surgiendo, de acuerdo con las necesidades del hombre, los derechos como se denominan, que son producto del Estado liberal de la primera generación, de la segunda generación, tercera, y ahora han aparecido los de cuarta generación, que naturalmente deben ser considerados por los constituyentes para configurarlo en este texto que se comienza ya a estudiar. Ahora bien, el liberalismo político nace, y esto es importante tenerlo presente, el liberalismo político nace de las concepciones del derecho natural, ilustrado por autores de la época, Locke, Rousseau, Montesquieu, según los cuales, según estos autores, los hombres, partiendo de un estado de naturaleza en el que ya existen unos derechos que constituyen un estado civil cuyo fundamento es la soberanía popular y el ejercicio del poder o representación, y se instaura entonces a partir de tres grandes revoluciones, porque fueron producto de tres grandes revoluciones,
La primera, la revolución en Inglaterra, llamada la Revolución Gloriosa. En segundo lugar, la revolución que dio origen a la independencia en Virginia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Los caracteres más relevantes son de estas concepciones liberales. ¿Cuáles son? Primero, defensa de los derechos individuales, separación del ámbito de lo privado y el ámbito de lo público, no intervención del Estado en el ámbito, no intervención del Estado en el ámbito de la libertad individual. Se destaca el tema de la soberanía popular y el ejercicio del poder por representación. A su vez, el Estado liberal se identifica con lo que se ha definido como Estado democrático de derecho, por cumplir con los requisitos básicos del Estado democrático. ¿Cuáles serían estos principios básicos? El imperio de la ley, por el que toda obligación ciudadana debe estar dispuesta en una ley, el principio de la legalidad, a virtud del cual se establece que todos, incluidos los poderes públicos, están sometidos al imperio de la ley, la separación de los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, y reconocimiento, otra característica de este Estado liberal, reconocimiento y garantía de los derechos humanos de primera generación, civiles y políticos, es decir, los derechos de libertad. El tránsito del Estado liberal al Estado social se produce por evolución y adaptación a las nuevas circunstancias y demandas de la sociedad. Su origen lo encontramos ¿dónde? En Alemania, con Bismarck. Fíjense ustedes, el Estado social, que algunos están planteando acá como contenido de programas de gobierno. Fíjense, el Estado social. Esto nació en Alemania hace mucho tiempo, 2 siglos, el Estado social. Entonces, hay un tránsito del Estado liberal al Estado social, como digo, y que su origen se produce en Alemania entre las dos guerras mundiales, pero ya había nacido con Bismarck, mucho antes. Ahí está el principio. Bueno, pero se afirma entre las dos guerras mundiales con la adopción de leyes que otorgaban diferentes prestaciones sociales. Desde allí se extendió a Italia, desde Alemania se extendió a Italia, Inglaterra, Estados Unidos. Estamos hablando de un estado de bienestar social en donde se pone el acento en derechos, prestaciones que debe el Estado a los individuos, a todos, sin exclusión. Ese es un tema que, por supuesto, será objeto de las discusiones en la Convención Constituyente. El Estado social de derecho, ¿cómo se distingue? ¿Qué características tiene o deberá tener? ¿O qué características deberán concurrir para configurar un Estado social de derecho? El Estado social de derecho se caracteriza por ser un Estado fuertemente intervencionista, puesto que se entiende que el Estado debe gestionar una parte de la actividad económica.
Y por ser un Estado providencia que proporciona todo tipo de servicios y presta especial atención a los derechos sociales, en detrimento de los derechos de la libertad, en él prevalece el poder ejecutivo sobre el poder legislativo, llegando incluso a legislarse por el estado de bienestar que constituye el objetivo de todo Estado de Derecho. En consecuencia, el Estado social, ¿cuál es el objetivo? Construir, a partir de la Constitución, un Estado reconociendo los derechos sociales de contenido económico, un Estado de bienestar. Esto se ha aplicado en Europa y hay opiniones que evalúan esta situación. Y precisamente a consecuencia del aparecimiento de la pandemia en el año pasado, hay autores que han señalado, con argumento, que este Estado social que nace en Alemania y después pasa, como he dicho, a Inglaterra, Italia, Estados Unidos, y que se crea entre en medio de las dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, dejó al descubierto, la pandemia, las debilidades del Estado de bienestar. Las debilidades porque hay países en donde en sus constituciones están instalados este estado de bienestar, que la pandemia tumbó al estado de bienestar. La pandemia tumbó a España, a Italia y a otros estados de Europa porque no estaban preparados para una situación de esta naturaleza o ante un menudo desafío. En España, por ejemplo, hubo un momento en que los mayores de la tercera edad sencillamente no los atendían en los hospitales porque no había espacio. En Italia pasó lo mismo. Entonces se puso en jaque a toda esta organización que venía del siglo XX. Imagínense ustedes que estamos hablando, estamos en el siglo XXI. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se teoriza sobre esto. Vamos a construir un estado de bienestar. Claro, se puede construir un castillo de naipes, pero al primer soplo se nos viene todo abajo. Hay que ser muy cuidadoso, prudente. Los miembros de la convención deben ser prudentes, mesurados. Hay que dejar el entusiasmo excesivo a un lado porque hay que reflexionar y hay que actuar de acuerdo con la realidad. Yo insisto mucho en este punto. Por eso es que algunos que están hoy escuchando, los invitaría, si no lo han hecho, a escuchar el último YouTube, en donde, a propósito de la realidad, trato de un mito de Platón acerca de la caverna. Me gustaría muchísimo que pudieran verlo, porque si nosotros no actuamos de acuerdo con la realidad, entonces todo el esfuerzo que se haga por los constituyentes y que se plasmen todos estos derechos de contenido social para configurar un estado de bienestar, si resultan ser ineficaces, la desilusión de los chilenos será muy grande. Es decir, la desilusión de todos será muy grande, yo me incluyo. Por eso es que vamos paso a paso, piano a piano. Esto hay que tenerlo presente, porque Europa viene de vuelta. Ahora bien, resulta que este estado de bienestar, como estoy comentando, viene cayendo en una decadencia. Decadencia del Estado social de derecho, de este estado de bienestar. La primacía del poder ejecutivo provocó la crisis, especialmente en Europa, del parlamentarismo. Cuidado acá con el tema de los partidos políticos y del Congreso Nacional. Y también provocó la decadencia de los poderes,
llegando a cuestionarse la legitimidad democrática del Estado social. Y la decadencia se agudizó, estamos hablando del siglo pasado, pues, ¿eh? Se agudizó debido a distintos factores, a distintas causas. Primero, a factores económicos. Y ahí tenemos que, por supuesto, recordar la crisis del petróleo en los años 70 y el fenómeno de la globalización, que ha influido muchísimo, el fenómeno de la globalización. También como causa de esta decadencia del estado de bienestar, hay que mencionar factores políticos, como la ruptura del equilibrio que suponía la separación de poderes, la aparición de la partitocracia, el desmesurado incremento de la burocracia. La burocracia suele ser una pandemia en la organización del Estado. Y también como causa factores sociales, como los aumentos de las huelgas, el envejecimiento de la población. Piensen ustedes en Europa, el envejecimiento de la población es atroz. O sea, aquí en Chile hay una tendencia a que la población cada día sea más vieja porque hay menos nacimiento. Imagínense ustedes cómo es en Europa. Yo me recuerdo, por ejemplo, una vez sentado en una plaza en el sur de Francia, me extrañaba de algo que faltaba. Algo me faltaba a mí. Y de repente me di cuenta, en esa plaza, que había mucha gente, no había ningún niño. Todos, hombres y mujeres, eran ya de la tercera edad y más. Fíjese usted. Pronto nos va a pasar acá en Chile. Ahora, la imposibilidad también es otra causa de cubrir todas las prestaciones sociales que son necesarias, que generaron lo que allá se llamó, como era, que se estaba construyendo un estado de bienestar, lo llamaron los autores porque no se pudo satisfacer estos derechos, estas verdaderas prestaciones, cuyos titulares eran los ciudadanos. Como no se pueden satisfacer, se sustituyó el estado de bienestar por lo que se decía y se llamaba el estado de malestar. Entonces, cuidado, porque aquí estamos planteando, algunos candidatos plantean la sustitución de un estado liberal por un estado de bienestar. Pero cuidado, hagamos las cosas de tal manera, porque tenemos la experiencia del siglo pasado en Europa, hasta el día de hoy. Por eso es que hay que ser prudente. Esto no significa ser reaccionario, ninguno de esos epítetos que eluden el diálogo y la reflexión. Porque algunas personas no dialogan, sino que descalifican. Y ahora ha surgido la nueva variante que funa a la gente. Pero eso es pura irracionalidad. Dejemos eso a un lado porque no hay tiempo para perder. Ante toda esta situación, el Estado social de derecho, cuyo fin era el Estado de bienestar, dio paso al llamado Estado constitucional, que es el que impera hoy. Hoy está predominando esa tendencia del Estado de bienestar al Estado constitucional, y cuyos caracteres básicos son los siguientes. En primer lugar, la supremacía de la Constitución sobre el resto de las leyes, sobre el resto del andamiaje jurídico. Estamos hablando de la pirámide, primacía de la Constitución sobre el resto. ¿Por qué se aplica el principio de la supremacía constitucional? La restauración de la separación de poderes. En Europa, que tienen en muchos países el régimen parlamentario, recobró el Parlamento las facultades para hacer las leyes. La reserva de la ley da paso, fíjense, la reserva de la ley da paso a la reserva de la Constitución, que supone, lo que estamos diciendo, la supremacía de la Constitución sobre todas las normas del ordenamiento jurídico. Y
este conjunto de normas de la Constitución regula todas las cuestiones más importantes, como los derechos fundamentales, la eficacia directa de las normas constitucionales, por lo que las actuaciones derivadas de las normas constitucionales están sometidos a un control jurisdiccional de constitucionalidad. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Entonces, estamos frente a un momento estelar, puesto que se deja a un lado el principio de la legalidad, sustituyéndose por el principio de la supremacía constitucional. Por eso es que es tan importante en la elaboración de estos derechos humanos que no se puede dilucidar sus contenidos en la Constitución, sino que la misma Constitución, al reconocerlo, deja entregado a leyes que pueden ser de superior jerarquía, como leyes, por ejemplo, de quórum calificado, la regulación de estas prestaciones. Porque aquí tocamos un punto muy importante que lo vamos a desarrollar. La Constitución establece derechos humanos. Y estos derechos humanos, como su nombre lo indica, son facultades que se le reconocen a los ciudadanos. Y en derecho se distinguen los derechos subjetivos privados de los derechos subjetivos públicos. Los derechos subjetivos privados son poderes que tiene una persona para hacerla efectiva en relación con otra. Y así surgen los derechos patrimoniales o no patrimoniales. Pero estos derechos que están consagrados en la Constitución y que tienen un contenido económico son derechos subjetivos constitucionales. Y en consecuencia, la gran pregunta es cómo estas prestaciones, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho a una vivienda digna, no a RUCA, derecho a la salud, a una salud pronta, eficaz, etcétera, que tienen contenido económico, cómo el ciudadano que titular los hará efectivo frente al que debe prestar o debe cumplir con estas prestaciones, que es el Estado. ¿Cómo? Y esa es una pregunta muy interesante que en el programa próximo, en el encuentro próximo, vamos a desarrollar. Muchas gracias.